todavía podemos alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Dios no solamente es historia, es un hecho real y verdadero que nos ha sacado adelante de las pruebas y de las luchas. Vamos a pasar a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién anda atrás de vosotros? El diablo anda buscándonos como león rugiente, pero debemos de confrontar. No es confrontar, ¿verdad? No es ir a yo soy más poderoso que tú, soy un superhéroe. No, aquí nos va a dar las indicaciones, ¿verdad? El Señor, a través de su palabra, a través de los apóstoles, a través del apóstol Pedro, por medio de su palabra, cómo es que nosotros podemos enfrentar todas esas luchas, todas esas pruebas cuando el enemigo viene a atacarnos, y permanecer de pie sin poder voltear a ver atrás y decir mejor me regreso. Cómo seguir adelante, cómo permanecer en la fe y cómo glorificar al Señor para salir adelante de todas estas cosas, hermanos. Así es de que dice: un cristiano humilde no ignora la realidad. El cristiano sabe que tenemos un enemigo que busca destruir a la iglesia redimida por Cristo. Muchas veces recordamos las persecuciones de siglos pasados y olvidamos que la cacería de cristianos nunca ha terminado. Satanás sigue rugiendo como león y los cristianos están siendo perseguidos en muchas partes del mundo. Se estima que aproximadamente 100 millones de cristianos están siendo perseguidos, con 100,000 sufriendo el martirio por su fe anualmente. Tristemente, en países fundados bajo principios judeocristianos, el cristianismo es aborrecido y marginado. ¿Qué puede hacer el cristiano? ¿Qué puede hacer el cristiano en estos tiempos que todavía es perseguido? Que todavía hay países donde ellos no pueden ni siquiera traer su Biblia como nosotros podemos traerla el día de hoy, ¿verdad? Que a nosotros no nos limitan, a nosotros no nos persiguen por ese motivo de traer la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Estos hermanos en diferentes países, hay muchos, ¿verdad? Muchos hermanos, muchos misioneros que son perseguidos, pero no son perseguidos solamente para pescarlos y ponerlos presos, hermano, los matan, son muertos. ¿Por causa de qué? Por causa del evangelio. Y no se dan cuenta que llevar la palabra de Dios a su vida es darles la libertad para ellos, que ellos sean libres del pecado, que ellos puedan tener una vida hermosa y una vida de salvación. Y no se dan cuenta que por medio de esos cristianos que son perseguidos, ellos pueden ser libres de la esclavitud del pecado. Dice: sobre todo debemos ser sobrios y velar. Versículo 8 nos dice: Dios quiere que estemos alertas a las amenazas del enemigo donde quiera que se manifiesten. Solemos dar gracias a Dios por las agencias auxiliares como la Unión Femenil Misionera, que mantiene a las iglesias informadas sobre la persecución en otras partes del mundo. Hermanos, la Unión Femenil Misionera es... soy participante de ella, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por esta Unión Femenil Misionera, porque uno de los enfoques fuertes que nosotros tenemos como Unión Misionera Bautista es ese compromiso de orar por aquel misionero que es perseguido, por aquel que está llevando la palabra que es perseguido, por aquel misionero que deja su vida de comodidad para ir a exponer su palabra. Ellos están esperando que esta Unión Femenil Misionera los respalde en oración todo el tiempo. Y no solamente en oración, hermano, monetariamente. Tenemos varias ofrendas misioneras que son disponibles para ellos,
y no son para lujo, solamente es para que puedan dar una vida más o menos, para que puedan sobrevivir. Porque estos hermanitos que andan llevando la palabra del Señor en muchos lugares marginados, no tienen lujos, no tienen la comodidad que dejaron en sus casas para irse a predicar la palabra del Señor, exponiendo su vida de ellos y de su familia. Nosotros como Unión Misionera Bautista hacemos un enfoque todo el año, todo el tiempo, es promocionar, ¿verdad? Para que nosotros podamos apoyar a nuestros hermanos misioneros que andan lejos llevando la palabra del Señor para salvación. Dice, estas agencias son vitales, pues reconoce los desafíos de la Iglesia Internacional y los misioneros que apoyan a la obra movilizan a la Iglesia a apoyar las misiones con sus ofrendas y sus oraciones. Gracias al Señor que existe esta unión femenil para apoyar a los hermanos. Dice, siguiente punto, podemos ver pues las oraciones de los santos, podemos velar, pues las oraciones de los santos son efectivas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, y lo podemos encontrar también en Santiago, capítulo 5, versículo 16, la parte B. Por supuesto, esto implica que estamos al tanto de los acontecimientos. No debemos esperar que los gobiernos acudan a ayudar a la iglesia que está siendo perseguida. Y estoy seguro de que Dios tampoco lo espera. Pero podemos estar seguros de que Dios está interesado en nuestra respuesta y por eso pregunto, ¿es la sangre de nuestros mártires a través del mundo todavía la semilla del Evangelio o se está vertiendo trágicamente sin beneficio? En el versículo 9, Pedro aconseja dos cosas que no practicamos mucho. Primero, el apóstol nos relata al resistir al enemigo. Esto no quiere decir que rechacemos las pruebas, quiere decir que no permitamos que la tribulación que el enemigo lanza contra nosotros cumpla su fin. Lo segundo es reconocer la bendición de ser parte de la comunidad de fe. Pedro les recuerda a los lectores que ellos no son los únicos pasando por pruebas por causa del Evangelio. ¿Qué nos quiere dar con esto, hermanos? Nos alienta el apóstol Pedro a que debemos de seguir adelante caminando, resistiendo al diablo. No es que vaya en contra como un superhéroe, sino que permanezca fiel en obediencia al Señor cada día, orando y meditando en su palabra para poder dar aquel confronte con Satanás y que no nos destruya. Y nos anima el apóstol a que sigamos, a que permanezcamos de pie. Dice, para Pedro, nada de esto era circunstancial, pues los padecimientos de la iglesia no suceden por casualidad, sino que se cumplen dentro del plan y los propósitos de Dios. Así es de que, como el apóstol, ¿verdad? Debemos de resistir, tolerar, aguantar, y entre medio de estos, hermanos, va el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Quién no sufre a través de una lucha o de una prueba? ¿Cuántos decimos, ay, sí estoy bien feliz porque estoy pasando por una prueba, por una lucha? Cuando estamos pasando por prueba, cuando estamos pasando por lucha, por lo regular y casi siempre hay dolor, hay sufrimiento, hay lágrimas. Pero esto es permanecer en obediencia al Señor, que es lo que nos mantiene de pie y fuertes. ¿Qué nos trae y abarca la obediencia en el Señor? Ok, me sujeto a su palabra. Señor, yo creo que tú eres el único Dios soberano. Yo te creo que tú te mereces la honra y la gloria en medio de mi tribulación para que tu nombre sea enaltecido, porque sé que tú vas a hacer algo a través de mi vida y a través de esto que estoy pasando. Porque nunca pasa nomás porque pase, nomás porque tiene que pasar. Pasa con un propósito. Y el propósito en medio de todo esto es que el Señor Jesucristo sea alabado y sea glorificado y enaltecido su nombre. ¿Por qué? Porque es el único Dios soberano que no nos da más de lo que podamos resistir. Pregunta número 3. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en los sufrimientos de otros cristianos? Pregunta individual, hermanos.
hermanas. Y esto nos ayuda para nosotros cada día poner en nuestras oraciones a otros hermanos, a otros cristianos que están en sufrimiento, que están en luto, que están en dolor, que nos acordemos cada día de orar por ellos. Idea central: nuestra esperanza en Cristo un día será realizada. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, no de medias ni de cuartos, ¿verdad? Él se merece la honra y la gloria para siempre. El primer punto dice: el apóstol Pedro apunta a sus lectores al más allá, a algo que no puede ver con la vista, pero que es más real y eterno que las tribulaciones pasajeras de esta vida. Si tiene fe, puede divisar la realidad que Jesús mismo contempló cuando la sombra de la cruz lo amenazaba. Qué prueba tan fuerte, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, sabiendo lo que Él iba a padecer, aún así Él se acordó de su Padre. ¿Le renegó? No. ¿Le puso peros? No. Se negó pudiéndolo haber hecho, porque siendo hijo del Rey de Reyes que podía hacerlo, no se negó, permaneció en obediencia, siendo Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: cualquier padecimiento es solo por un tiempo. El apóstol Pablo sabía esto cuando dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese, dice, porque esta leve tribulación momentánea es que no estamos todo el tiempo en guerra, no estamos todo el tiempo en prueba, en lucha. Esas son momentáneas, hermanos. A lo que viene siendo la vida del cristiano, es más la vida en gozo, de felicidad, siendo hijos de Dios, que el momento en que pasamos pruebas y luchas. Aquí nos dice la palabra del Señor, nos dice que es momentánea, ¿verdad? No, es pasajera, algo que va a pasar, se va a ir. Pero se va a ir porque yo digo que se va a ir. No, porque debemos de permanecer fieles al Señor. ¿Por qué? Muchas de las veces no alcanzamos a ver ese punto importante en medio de la lucha o de la prueba. ¿Por qué no alcanzamos a ver la gloria del Señor, como nos dice aquí al terminar este relato que nos da? Dice que produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque muchas de las veces nos rendimos en medio de la prueba, corremos, volteamos hacia atrás, o muchas de las veces le damos la espalda a Dios y no permanecemos fieles y constantes para poder llevar ese eterno peso de gloria que es para nuestro Dios, que Él nos la da, permaneciendo en su camino fiel y constante. Para el apóstol Pablo, la prueba no solo era algo para soportar, era algo penoso que resultaba en algo glorioso. Tras la tribulación, Dios llama al fiel a su propia presencia gloriosa y eterna. Esta es la esperanza exclusiva de aquellos que están en Cristo, integrados al nuevo pacto creado por su sacrificio. Pedro pide que el Dios que llama a su Hijo a su gloria eterna sea el que los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 puntos muy importantes. Nos perfecciona a través de las pruebas, porque las pruebas no son nada más porque te voy a dar una prueba, son con un propósito. Y estos son los propósitos: que nos perfeccione, número 1, que nos afirme, que nos haga fuertes, que nos fortalezca y establezca. Permanecer fieles y constantes en obediencia a nuestro Dios. Por supuesto, las tribulaciones no son las que transforman al creyente de pecador a santo de por sí. Después de todo, el fuego es una fuerza consumidora. Sin supervisión, al fuego puede consumir todo lo que está por delante.
pero el fuego puede ser un instrumento efectivo en las manos de aquel que lo sabe usar. El que trabaja con cristal, con oro, en el que trabaja con hierro, sabe cuán importante es el fuego. Este hace posible moldear el material como el trabajador desea para darle la forma que quiere. De la misma manera, Dios es eterno, herrero que aplica el fuego a nuestra vida para moldear a un cristiano perfecto, completo, firme y asentado en la fe. Fuerte, capaz de soportar los ataques del maligno, un cristiano que es declarado fiel con todos los privilegios de su herencia celestial. Qué hermoso, porque el Señor puede darnos todas esas victorias y puede hacernos a nosotros fuertes y valientes. Cuando decimos muchas de las veces, ¿verdad? Nos saludamos con hermanos, hermano, hermana, ¿cómo está? Y dice, estoy pasando por fuego, hermana. Y cuando dice estoy pasando por fuego, ¿qué se puede imaginar usted? Que se está quemando. Pero en medio de eso, que le está doliendo. Que le está doliendo. ¿Por qué? Porque estamos pasando por el mejor herrero, porque quiere ser algo bueno de mí, porque me quiere hacer fuerte, porque me quiere ser perfecta, me quiere ser completa, me quiere ver firme. ¿Firme en mí por mis méritos? No, de ninguna manera, porque de esos no llego ni a la puerta de la iglesia. Por la fe en Cristo, para permanecer nosotros cada día como cristianos con un privilegio de la herencia celestial de nuestro Padre. Pedro termina exaltando la gloria y el reino de Dios y los desafía a que ellos hagan lo mismo. Al final de todo, este privilegio del creyente glorifica al Dios verdadero por los siglos de los siglos, por la eternidad sin fin. Vamos a la pregunta número 4 y nos dice, ¿cómo nos ayuda a saber que la tribulación es pasajera? ¿Cómo podría ayudarnos nosotros que la tribulación es pasajera? ¿Cómo me puede ayudar a mí? ¿Cómo le puede ayudar a usted? Cada uno tenemos una manera diferente en que nos podemos ver la prueba, la tribulación que va a pasar. Pero nos acaba de dar la recomendación aquí, la palabra del Señor. ¿Cómo y es un secreto? Lo tenemos en su palabra para nosotros poder pasar en medio del fuego, en medio de la lucha y poder obtener la victoria. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos prepararnos para soportar las pruebas y glorificar a Dios? ¿Cómo podemos prepararnos? Lo acabamos de ver ahorita aquí en Primera de Pedro, los versículos que he dado anteriormente, capítulo 5. Ahí nos ayuda a nosotros poder armarnos, ponernos esa cobertura del Señor para poder resistir en medio de la lucha y de la prueba. Esta es una discusión en grupo, hermanos. Dice, dejando que Dios forje nuestra vida. ¿Qué es? ¿Qué podemos entender por la palabra que dice forje? ¿Verdad? A mi punto de vista, ¿verdad? Yo puedo decir que forje puede ser algo fuerte, así algo, ¿verdad? Que me dice, me forjo, ¿verdad? En nuestra vida. Dice, toma un momento para buscar la dirección de Dios en oración. Escribe tus iniciales a lo largo de las siguientes pruebas que Dios ha usado para prepararte para la eternidad. Y vamos a ver, tiene del 1 al 10 numeraciones, y vamos a ver 10 de ellas. Dice, el sufrir algún contratiempo y la familia culpa a Dios. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso por ser hijo de Dios? ¿Que culpamos a Dios o culpa a Dios por algún contratiempo? ¿O que usted dice, es que no vino por mi niño, no llegó a tiempo porque andaba ya con su iglesia, andaba ya con sus hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? Perder una amistad por causa del evangelio. Allí tiene un espacio en blanco, usted puede ponerle ahí o por pensar en su mente sin que no tiene el libro, ¿verdad? Y decir por cuáles de esas ha pasado. Ver a los hijos rebelarse y rechazar su crianza cristiana.
ser acusado de hipocresía religiosa. Esa se oye muy frecuente, ¿verdad, hermanos? Mira, allá va donde están todos reunidos los hipócritas, ¿verdad? Pues nos codiamos con todos en Walmart y en H-E-B, hermanos. Dice, recibir burla por nuestras creencias bíblicas. Recibir una calificación baja por un profesor que niega el evangelio. Ser descalificado del empleo por ser cristiano. Ser maltratado a propósito para probar su fe. Ser malinterpretado en nuestras motivaciones y acciones. Ser acusado de abandonar la religión familiar al aceptar el evangelio. Muchas de estas cosas pudimos haber pasado, algunos de nosotros. Muchas de estas situaciones, pero ¿sabe qué? Haber permanecido fiel ha sido de gran testimonio, ha sido de gran avance. ¿Por qué? Porque si primero me miran que yo empiezo a ir y digo soy una hija de Dios, pero a mitad del camino me rendí, no, pues yo para qué quiero seguir allá, ¿verdad? Nos ha pasado en algunas, a cada uno diferente individualmente. Oremos al Señor para que sigamos firmes y constantes. Viene aquí en el Salmo 26, capítulo 26, del versículo 1 al 3, dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hermoso pasaje, mis hermanos, pero dice aquí, ¿verdad? Nos alienta, nos anima y le dice: ayúdame, escudriñame, pruébame, oh Jehová. ¿Qué nos va a probar el Señor, hermanos? Que debemos de permanecer fieles, constantes en su camino. Podemos ver en todo lo que hemos pasado y todos los puntos, hermanos, puntos muy importantes que forjan, nos ayudan, nos alienta en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil que estamos pasando hoy en día, y que muchos de mis hermanos, con muchas de mis hermanas, están pasando por situaciones bien difíciles. Todos las pasamos porque ya no tenemos esa libertad que teníamos antes, pero nos duele cuando sabemos que hermanos en la fe están pasando por situación difícil. Entonces estos versículos nos ayudan, nos animan, cómo podemos estar de pie, cómo podemos levantarnos. Me ha tocado a través del teléfono, porque como saben no podemos andar visitando, pero por medio del teléfono mandar un pasaje bíblico, mandarle decir: hermana, no desmayes, hermana, ora al Señor, hermana, permanece de pie, te estoy apoyando en oración, permanece, verás la victoria. Permanezcamos en obediencia. El punto clave para poder tener la victoria es la obediencia al Señor. Permanecer obedientes en su palabra, aunque estemos en nuestros hogares, aunque estemos en nuestras casas. Me ha tocado alentarlas de qué lado del teléfono por mensajes, donde le digo: hermana, lo estoy apoyando. Hermanos que están donde quiera que estén, hermanos de nuestra iglesia, no están solos. Tienen hermanos que oran por ustedes, y que estamos aquí con estas palabras que el Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 5, donde nos anima a que levantemos, que nos permanezcamos de pie, aunque ya no tengamos fuerzas. Dice: nuestra esperanza en Cristo un día será realizada, para ponerlo en práctica, hermanos. Cristo habló de las tribulaciones venideras y dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 28. Y anímese y busque este pasaje y léalo cuando le diga ahí: de estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice 3 puntos importantes para poner en práctica. Confiesa. Si has dudado de las promesas del Señor, confiesa tu debilidad y pídele a Dios fe para ver en las pruebas la gloria de Él. Segundo, eleva tu cabeza.
Acepta las pruebas, cualquiera que sea, con la firme convicción de que son evidencia del retorno del Señor. Punto número 3, anima. Sé un ejemplo para otros hermanos cuando pases por pruebas y mantente firme con la esperanza en Cristo, quien un día vendrá en su gloria. Cristo habló de las tribulaciones venideras y dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, pues porque vuestra redención está cerca. Mencionado en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 28. El cristiano sabe a quién ha creído y se sostiene viendo al invencible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hasta que llegue ese día glorioso, cuando lo vea con sus ojos en gloria. Propósito de las pruebas, hermanos. Usted que nos mira, a propósito de las pruebas, no se desanime. Dios está forjándole un carácter delante de Él. Dios nos está moldeando con un propósito. El propósito es de que obtengamos la victoria en obediencia, pero sobre todo que su nombre sea glorificado, porque Él es merecedor de toda honra y toda gloria, y ser agradecidos cuando el Señor nos ha dado la victoria en medio de la lucha. Amén. Hemos terminado la escuela dominical en esta mañana, y así de esta manera le doy las gracias por los 3, 4 hermanos que están aquí, ¿verdad? Apoyándonos. Gracias al Señor porque en su bondad y misericordia nos mantiene hoy de pie y podemos estar agradecidos con Él. Y vamos a orar, hermanos, para así terminar en esta mañana la escuela dominical. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te doy las gracias en esta mañana, Padre amado, porque a través de tu palabra, Padre Santo, puedo ver tu gloria. Porque a través de tu palabra, Señor, me hace sentir segura. Porque a través de tu palabra, Padre amado, puedo ser esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias, Padre amado, porque